Hola muchachos, vamos a continuar entonces con el estudio de la temperatura y ahora vamos a pasar al tema de dilatación térmica. Bueno, supongamos que tenemos dos situaciones en las cuales tenemos una esfera y esa esfera la vamos a colocar en ese anillo eh, y al momento de echarle agua logra pasar el anillo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahora, tenemos el efecto contrario en la cual se calienta la esfera, no pasa el anillo y con el agua se logra pasar. Esas situaciones son las que vamos a estudiar precisamente y que se dan mucho en la naturaleza también. ¿Por qué sucede eso? Y la idea es que podamos contestar eso al final del video. Ahí tenemos un ejemplo más concreto. Eso pasó allá en New Jersey, en donde se desviaron, se torcieron la vía del ferrocarril y precisamente la idea es explicar por qué pasó eso. Ahora, sabemos que las líneas de tren también tienen una separación que obligatoria, digamos, para que no sufran accidentes. Y la idea es saber por qué. Cuando hablamos de dilatación, hablamos del cambio de dimensión que sufre un cuerpo al variar su temperatura. Y tenemos tres tipos, una que es lineal, superficial y volumétrica. La idea es que nosotros podamos ver de qué depende cada uno, pero en realidad la ecuación que ocupamos es la misma, solamente que varían ciertas dimensiones. Bueno, ahí tenemos tres ecuaciones, una para cada una, lineal, superficial y volumétrica, y fíjense la forma de la ecuación, las tres cumplen la misma forma. Nos dice que la variación en este caso de longitud en la parte lineal es igual a alfa por el largo inicial por la diferencia de temperatura. En la superficial es lo mismo, solamente que ya no es un alfa, es un beta, y la volumétrica ya no es un alfa, sino que es un gamma. Y vamos a ver qué significan esas tres letras que son coeficientes, ¿ya? O constantes de proporcionalidad, en este caso, que nos permiten poder obtener el resultado correcto. Entonces, esa constante de proporcionalidad se llama coeficiente de dilatación lineal, el que es alfa, y representa más que nada las dimensiones o la variación de dimensiones que tiene en este caso el objeto cuando se le varía su temperatura en 1 grado Celsius. Por ejemplo, es coeficiente de dilatación lineal alfa cuando se modifican las dimensiones, en este caso de longitud. Si es superficial, ya no es alfa, sino que es beta y beta representa 2 veces alfa y representa la variación de dimensión, en este caso de superficie, y para la dilatación volumétrica gamma es 3 veces alfa y representa la variación de dimensión, en este caso de volumen. Por lo tanto, el coeficiente de dilatación lineal va a depender de cada material, de la composición de cada material y cómo ese material se modifica respecto a esta variación de temperatura, ya sea lineal, superficial o volumétrico. Entonces, fíjense bien que para la dilatación lineal tenemos la ecuación en la cual, si nosotros quisiéramos saber el largo final, sería igual a la longitud inicial, paréntesis 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Cualquiera de las dos ecuaciones sirve, solamente que una se despeja un término en comparación a la otra. Pero a mí lo que me importa es que al momento de variar la temperatura, de aumentar la temperatura, va a experimentar una dilatación y en el caso contrario, si se disminuye la temperatura, debería sufrir una contracción. Eso va a pasar en superficie y en volumen también. Entonces yo les coloqué los tres ejemplos para que podamos ver cómo van variando esas dimensiones. Finalmente, lo que nos queda por analizar es la dilatación irregular del agua o la anomalía del agua que la habíamos comentado en algún momento. Y esto lo vamos a leer textual. Dice, cuando la temperatura del agua aumenta entre 0 °C y 4 °C, su volumen disminuye. Al hacer que su temperatura se eleve a más de 4 °C, el agua se dilatará normalmente, perdón. El diagrama del volumen versus temperatura para el agua tiene entonces el aspecto que muestra ese gráfico que está ahí, hacia una cierta masa de agua tendrá un volumen mínimo en 4 °C, o sea que a esa temperatura la densidad del agua es máxima. Nosotros podemos ver este ejemplo si colocamos una botella de vidrio, por ejemplo, llena de agua en el congelador. Lo más probable es que se reviente porque el agua bajo cierta temperatura, como lo estábamos diciendo ahí, va a comenzar después de de los 4 °C, digamos, va a comenzar a expandir su volumen, a aumentar su volumen. Por lo tanto, cuando se congela, ese volumen va a ser mucho más grande del que ya tenía.
Por lo tanto va a buscar más espacio y la botella se va a terminar rompiendo. Fíjense ahí también que hay dos situaciones que complementan esto. Bueno, habíamos dicho que si tiene volumen mínimo a los 4 grados Celsius, en esa temperatura va a ser su densidad máxima. Y fíjense bien en el gráfico, no quiere decir que esto entre los 0 y 4 grados Celsius se dispare, digamos, el incremento de volumen, sino que va a ser una diferencia muy leve, pero va a tener un volumen mayor al que tenía en esa temperatura. O sea que a los 4 grados Celsius va a ser su volumen mínimo y su densidad máxima. Y producto de eso sucede lo que nosotros habíamos analizado en algún momento, el tema de los lagos, que se tiende a congelar la superficie, pero el agua se mantiene, digamos, a cierta temperatura en estado líquido, de tal forma de que la vida se pueda mantener en esos estanques, ¿ya? Bueno, muchachos, la idea de esto es que a partir de ahora comencemos a trabajar con las actividades de dilatación y contracción térmica, y que las dudas me las puedan hacer a través del Classroom, el Syscall o... no el Syscall, no, el Classroom o el correo, y que si en algún momento persisten muchas dudas podamos hacer una videollamada para poder explicar y hacer la retroalimentación. Ya me pueden hacer dudas en cualquier momento de la semana y yo se las iré atendiendo. Eso, espero que estén todos muy bien y nos veremos en algún momento. Saludos.